Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ya subieron los niños? ¿Sí? Amén, mis hermanos. A Dios sea toda la gloria, mis hermanos, en esta tarde, ¿verdad? Hoy me toca a mí compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos aquí reunidos en su nombre, ¿verdad? Y que sea el Señor, mis hermanos, sea el Señor, ¿verdad? El que nos dé el convencimiento de esta palabra, mis hermanos, ¿verdad? Que sea el Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros, que sea el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos dé el entendimiento, ¿verdad? Ahorita estamos viviendo situaciones, cosas difíciles en este mundo. Si se han dado cuenta de todo lo que se ha movido, de todo lo que se ha levantado, de todo lo que rumores de guerra, ¿verdad? Que todas esas cosas que están pasando, ¿verdad? Es porque ya estamos, mis hermanos, en los últimos tiempos, ¿verdad? Y es necesario que la iglesia, que somos nosotros, que la iglesia, ¿verdad? se levante, mis hermanos. Ya no podemos estar cómodos, ¿verdad? Ya no podemos estar diciendo, ¿verdad? Que lo haga otro o que vaya otro, ¿no? Nosotros tenemos, mis hermanos, que levantar, ¿verdad? Y estamos viviendo, mis hermanos, en un mundo de transacciones, mis hermanos. Estamos viviendo en un mundo donde el que no, si no trabajas, ¿qué dice la palabra de Dios? Que no coma, ¿no? Y también si no trabajas, pues no puedes cobrar, ¿ok? Si no te esfuerzas, no triunfas, ¿ok? Ese mundo es en el que estamos viviendo. Y también otro punto es que si fallas, tienes que pagar. O sea, el mundo está demandando muchas cosas, ¿ok? Pero lo bueno, mis hermanos, que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Y eso nos debe de motivar a seguir adelante, mis hermanos. Estamos tan acostumbrados, mis hermanos, a este sistema que cuando nos acercamos a Dios, queremos hacer lo mismo, mis hermanos, ¿ok? Y esto habla acerca de la gracia de Dios. Ya hemos oído hablar de la gracia, ya conocemos la gracia de Dios. Nosotros hemos experimentado la gracia de Dios, hemos experimentado la misericordia de Dios, ¿ok? Vamos a Primera de Corintios capítulo 15. ¿Ya lo tenemos? Primera de Corintios capítulo 15 del 1 al 10. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos; si no, creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero, fíjense bien, escuchen bien el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos,
pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén, mis hermanos. ¿Ok? Dice, pero por la gracia de Dios, ¿qué dice? Soy lo que soy. Amén. Dice que la gracia de Dios es el amor, favor y bendición inmerecida que solamente Dios nos puede otorgar. ¿Estamos de acuerdo? Por gracia somos salvos, mis hermanos. Estamos aquí por la gracia y por la misericordia de Dios. Y ahorita vamos a ver que no es lo mismo gracia y que no es lo mismo misericordia. ¿Ok? Que solamente Dios nos puede otorgar libremente a la humanidad, mis hermanos. En ningún otro hay salvación. En ninguno. Solamente a través de Jesucristo. Amén, mis hermanos. Quiero que entiendan, que vayamos entendiendo bien lo que es la gracia de Dios, mis hermanos. ¿Ok? Entonces es un don gratuito que proporciona salvación. Amén. En ningún otro hay salvación, les acabo de decir ahorita. En ningún otro hay salvación. Aquí hay perdón de pecados. Y aquí Pablo está reconociendo que como uno, ¿cómo dice? Y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Amén, mis hermanos. O sea, la gracia, mis hermanos, es un regalo que Dios nos dio aún a pesar de lo que le hicimos a Dios. ¿Okay? Porque ¿quién de aquí buscaba a Dios? ¿Quién de aquí se acercó a la congregación y yo busco de Dios, o yo quiero de Dios, o yo ocupo de Dios? Yo creo que muy pocos. Seremos 1, 2, 3, 4 los que en verdad buscábamos de Dios. Yo en mi caso, yo nunca busqué de Dios, y aún así Dios me encontró. Y aún así, a la primera vez que me llegó la palabra de Dios, yo lo rechacé rotundamente. ¿Sí? Pero a la segunda vez que llegó la palabra de Dios y que llegó Cristo a mi corazón, ahí sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estaba en una condición diferente, una condición de la que yo necesitaba de Dios. Dios no nos ocupa a ninguno de nosotros, Él sigue siendo Dios. Nosotros necesitamos un Salvador. Cada uno de los que estamos aquí, a lo mejor dice, pero yo es que yo no pequé mucho. Bueno, pero de todos modos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no es porque tú hayas pecado poquito, ni tú hayas pecado mucho. Todos necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. ¿Ok? Fíjense bien, la misericordia es retiene el castigo que merecíamos. Eso es la misericordia. Retiene el castigo que merecíamos. Y la gracia otorga la bendición que no merecíamos. O sea, que no merecíamos nada, ni misericordia, ni gracia. Pero solamente, mis hermanos, hubo un hombre que lo pudo hacer posible, que fue Jesucristo, mis hermanos. Él entregó la vida por ti, Él dio la vida por ti, y la sigue dando la vida por muchos todavía en este tiempo. ¿Okay? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, mis hermanos, ¿verdad? Pero es una tarea que nos corresponde a nosotros ir y llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura, a toda persona. Porque si no lo hacemos nosotros, mis hermanos, ¿quién lo va a hacer? Dice que si no hablamos nosotros, a unas piedras van a hablar, mis hermanos. Y si tú estás aquí esta tarde, si Dios te trajo aquí, no es una coincidencia. No es porque tú, bueno, sí quisiste venir, pero porque Dios puso en tu corazón que estuvieras aquí para que escucharas que Dios todavía tiene misericordia de ti y tiene la gracia para ti, mi hermano. ¿Okay? Entonces, la misericordia y la gracia se reciben mediante la fe de aquel que todo lo llena, mis hermanos. Es Jesucristo. No hay otro, mis hermanos. No hay otro, mis hermanos. Y también se recibe mediante la fe
y la obediencia a Dios. Vamos a ver ahí en Oseas 14, Oseas, el libro de Oseas. Es adelantito de Daniel. Gloria, gloria a Dios. Oseas 14 del 4 al 9. ¿Ya lo hallaron? ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderá sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo los oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Amén, mis hermanos. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Los amaré de pura gracia, mis hermanos. ¿Okay? Porque ¿quién de nosotros hizo algo para que Dios nos amara de tal manera? No hemos hecho nada nosotros, al contrario, nos hemos portado mal, hemos vituperiado el nombre de Cristo, y por su gracia estamos aquí sentados ahorita, y por su misericordia. ¿Okay? Porque Dios es bueno. ¿Okay? Y gracias a Dios que alguien te compartió de Cristo. Y gracias a Dios que ese problema que tuviste te trajo a los pies de Cristo. Esa enfermedad o esa situación. Gracias a Dios por esa situación, que estás ahorita aquí escuchando la palabra de Dios y que estás bien. Gracias a Dios, mis hermanos. Vamos a Efesios 2, 8, 9. Dice la palabra de Dios, dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. El 10 de pilón: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, mis hermanos. ¿Verdad? ¿Qué destacan estos versículos, mis hermanos? El amor incondicional de nuestro Señor Jesús, mis hermanos. La gracia de Dios es la que nos da la fuerza para que todos los días podamos salir adelante. Al levantarnos en la mañana: Señor, gracias por permitirme un día más de vida. Gracias, Señor, porque puedo abrir mis ojos, Señor. Gracias, Padre, y pongo este día en tus manos. Y al final, al acostarnos, Señor, gracias, Señor. Perdona mis pecados, lo que hice mal, Señor, todo este día, Señor. Confío en tu gracia, en tu misericordia, Señor, que mañana volveré a levantarme, Señor, y trataré de hacer mejor las cosas. Trataré de ser un buen discípulo de Cristo, mis hermanos. Entonces nos da la fuerza y la capacidad, mis hermanos, para hacer cosas que antes no hacíamos. Antes no hacíamos, mis hermanos. Yo no recuerdo antes de conocer a Cristo que le diera gracias a Dios por la comida o porque otro día más de vida. O sea, pensaba que yo me merecía todo, mis hermanos. Pensaba que yo podía levantarme y seguir adelante, hacer mi vida lo que yo quería hacer. Pero gracias a Dios, no era así, sino que tenía que postrarme a los pies de Cristo, mis hermanos. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, creer que la gracia de Dios está sobre nosotros es aceptar algo como verdadero, posible o real, sin tener pruebas absolutas. Vamos a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20 del 24 al 29.
Dice la palabra de Dios. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? No creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, mis hermanos. Amén. Entonces, hermanos, somos bienaventurados cada uno de nosotros que estamos aquí, mis hermanos. Porque todo esto, mis hermanos, es por fe. Todo esto que hacemos de compartir la palabra de Dios, de venir a congregarnos, de estar orando, de estar intercediendo, de estar ayunando, de estar sirviendo, mis hermanos, todo es para Cristo, mis hermanos, y todo es por fe, mis hermanos. ¿Okay? Entonces, creer en la gracia de Dios implica, número 1, mis hermanos, tener fe. Tener fe. ¿Y qué es la fe, mis hermanos? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Punto número 2, tener confianza. ¿En quién? Solamente en Dios. Que nuestra confianza esté cimentada en Cristo, mis hermanos. Y solamente tener confianza en Dios, mis hermanos. Y dar por hecho, mis hermanos, las cosas que no son, mis hermanos. Darlo por hecho, que ese milagro que tú estás buscando, esperando, ya está ahí a la vuelta de la esquina, mi hermano. Esa cosa, ese problema, esa situación que tú estás ahorita batallando, luchando, ya está la contestación ahí, mis hermanos. Pero ahí es donde aplica la fe. Ahí es donde aplica la confianza, mis hermanos. ¿Okay? Las cosas buenas cuestan, mis hermanos. El estar aquí, mis hermanos, escuchando la palabra de Dios, es una gran bendición para ti, para tu alma. Y aún para tus familiares que no están aquí, porque alcanza la bendición a los familiares, a las personas, a nuestros hijos que todavía están ahí indecisos, ¿verdad? Con un pie afuera y con un pie adentro, mis hermanos. Entonces, tenemos que depender de Dios, mis hermanos. Depender de Dios. No podemos depender de otra cosa. No podemos depender del dinero, porque el dinero se esfuma. No podemos depender de un trabajo, porque también se esfuma. Entonces, que nuestra confianza nada más esté en Dios, mis hermanos. Y otro punto importante, mis hermanos, es aferrarse a Dios y a las promesas que Dios te da aquí en este libro, hermanos. Aferrarse, mis hermanos, a que Dios está trabajando, está obrando. Acuérdense que para Dios un día son 1000 años y 1000 años son un día. A nosotros se nos hace lejísimo esperar 1000 años, pero para Dios acuérdense que no hay tiempo. ¿Sí? Dios puede hacer las cosas al instante. Dios puede tardar un poquito o puede tardar mucho, pero tú te debes de aferrar a Dios y a las promesas. Amén. ¿Okay? Sí se puede creer, porque al que cree todo le es posible, mis hermanos. ¿Okay? Tenemos que creer, mis hermanos, como cristianos, como hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Tenemos que creer que todo lo que la Biblia nos dice es verdad, porque Jesús lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, mis hermanos. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a Isaías 41:13.
Isaías 41:13. Dice la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Ya la tienes? Dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Lo leemos todos, mis hermanos? Dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén, mis hermanos. Esto define, mis hermanos, nuestro futuro en el Señor, mis hermanos. Él nos sostiene. A ver, levanta tu mano derecha. De ahí te sostiene el Señor. De ahí te sostiene el Señor. ¿Ok? De ahí, mis hermanos, nos tiene el Señor. Él nos guía, mis hermanos. Él nos protege. Y créame que nos protege. ¿Se acuerdan la vez pasada que compartimos acerca del ángel que protegía a Jacob? ¿Verdad? Nos protege de una manera impresionante. Yo lo acabo de vivir la semana pasada. Se los voy a contar rapidito. Se acercó una moto a un lado conmigo, puso el pie en la llanta de mi carro y no dejaba de verme. Se volteaba, me veía, se volteaba, me veía. Se puso en verde el semáforo, iba a dar vuelta para la Cloutier, para allá para arriba, y no me quitaba la mirada de encima, mis hermanos. Iba delante de mí y yo iba detrás de él. Dije, Señor, en tus manos, Señor, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, Señor. Y a lo que venga, dije, Señor, no me lo van a creer, hermanos, es ver lo que les digo. Adelantito, mis hermanos, se estrelló el chavalo a un carro, mis hermanos. No sé qué intención tenía, no sé qué iba a hacerme. Yo les platico a la persona, si te iba a asaltar, me dice. No hay otra, te iba a asaltar, me dice. Era una moto toda negra, un joven con vestido de negro, un casco cerrado que no le veía la cara, pero él sí volteaba y me veía. No se animó, mis hermanos. Y más adelante se estrelló en un carro. Se quitó el casco y le vi su cara. De ahí me salvó el Señor, mis hermanos. Entonces, el ángel de Jehová campa alrededor de nosotros, mis hermanos. Nos protege y nos defiende, mis hermanos. Pero es para la gloria de Dios, mis hermanos, que así es el Señor, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, ten la certeza de que Él te cuida, de que Él te protege, de que Él está siempre a tu lado. Aún en situaciones que dices tú, Señor, pero es que yo no me porto bien. Señor, es que yo no hago tu voluntad. Aún así te protege el Señor, mis hermanos. Aún así estás en el hueco de su mano. Aún así, mis hermanos, Él tiene misericordia de cada uno de nosotros, mis hermanos. Entonces, Él nos protege, nos da fuerza y nos da la confianza en medio de la incertidumbre, recordándonos que no estamos solos, mis hermanos. No estás solo, mi hermano. Y nunca lo vas a estar solo, porque Él prometió que todos los días iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, mis hermanos. Y esa es la certeza, mis hermanos. Eso, mis hermanos, tenemos que entenderlo, creerlo, mis hermanos. Pero para que haya un respaldo, Señor, para que haya un respaldo total de Dios, mis hermanos, tenemos nosotros que, Señor, todos los días buscar la llenura del Espíritu Santo a través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través de congregarnos, a través de tratar de hacer la voluntad de Dios, mis hermanos. O sea, no nos podemos salir de la cobertura de Dios, mis hermanos. Eso ni lo intenten, mis hermanos. Porque ahí sí, mis hermanos, si nosotros nos alejamos un poquito de Dios, de la cobertura de Dios, dejamos de congregarnos, dejamos de leer, dejamos de orar, mis hermanos, ahí sí estamos a la voluntad del mundo, mis hermanos. Pero si tú estás bien fortalecido en la fe y tú estás bien sometido a las cosas de Dios, te aseguro que Dios tiene cuidado de ti. Él te cuida como la niña de tus ojos. Y eso tenemos que creerlo, mis hermanos. Acuérdate que con Dios todo
sin Dios nada, mis hermanos. Es imposible vivir sin Dios. Espiritualmente hablando, mis hermanos, es imposible. Porque si no estamos con Dios, estamos muertos. Y no físicamente, sino espiritualmente, mis hermanos. Porque la palabra de Dios nos vivifica. Al momento de que nosotros desde que abrimos la palabra de Dios y nos podemos a leer, a meditarla, la palabra de Dios nos transforma. Recibimos poder. Pero tenemos que hacerlo todos los días, mis hermanos. Entonces tenemos que llenarnos, empaparnos de la presencia de Dios, mis hermanos. Ya son los últimos días. Son los últimos días ya, mis hermanos. Entonces nosotros, ¿qué nos queda? Llenarnos de Dios, mis hermanos. Vamos a Lucas 4:16. Ya voy a terminar, mis hermanos. Lucas 4:16 dice la palabra de Dios. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros queremos cosechar, mis hermanos? ¿Cuántos de nosotros queremos cosechar? ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos estén bendecidos? ¿Ninguno? Amén. Como que no los... Ahorita vamos a cenar ya ahorita para que agarren fuerzas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos estén bendecidos y sean mejores que nosotros? Amén, ¿verdad? Amén. Porque nuestro Padre, ¿qué quiere de nosotros? Que estemos bendecidos. Amén. Entonces, todos queremos la bendición para nuestros hijos, ¿verdad? Quiere que cosechemos, ¿verdad? Para nuestros hijos, ¿no? Pero, fíjate lo que hacía Jesús. Aquí lo leímos ahorita, ¿no? ¿Qué decía? Dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Cuál era su costumbre de Jesús? Asistir a la iglesia, ¿no? Era su vida estar en la congregación. Era su vida no faltar. ¿Por qué? Porque era una necesidad para Jesús, ¿verdad? Como también tiene que ser una necesidad para nosotros la palabra de Dios. Así como cuando no comemos y tenemos mucha hambre, ¿qué deseamos? Comer, ¿verdad? Para saciarnos, para saciar esta carne. Entonces también nuestro espíritu, nuestra alma anhela que nosotros nos saciemos, pero de la palabra de Dios. Que nos llenemos de la presencia de Dios, mis hermanos. Entonces Jesús iba como de costumbre, algo que hacía, que era su vida ir al templo. Y cuando buscamos a Dios, mis hermanos, como de costumbre, todas las cosas nos salen bien, mis hermanos. Todas las cosas nos ayudan para bien, mis hermanos. ¿Okay? Invitamos a la gracia del Señor a nuestras vidas, porque Jesús debe de ser nuestra vida, mis hermanos. Eso debe ser número uno. Punto número uno, Dios Jesús, punto principal. Él debe ser nuestra vida. ¿Ok? Porque todo lo que tenemos es parte de nuestra vida. El carro, la casa, la ropa, eso es parte de nuestra vida. Pero Jesús debe de ser nuestra vida, mis hermanos. Entonces, ¿a qué nos está invitando Jesús esta tarde, mis hermanos? Nos está invitando a la fe. Que nuestra fe vaya en crecimiento. Que nuestra fe crezca. Porque la fe es estar vivo. La fe nos da fuerza. Y la fe hace que las cosas sucedan. Lo que es imposible para el hombre es imposible para Dios. Y yo pienso que muchos de los de aquí hemos experimentado, hemos vivido que Dios ha transformado situaciones imposibles, las ha vuelto posibles. Solamente, ¿verdad?, con doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios que tenga misericordia, mis hermanos. Nos está invitando al arrepentimiento, mis hermanos.
al arrepentimiento, mis hermanos. ¿Okay? Nos está invitando también a tener esperanza. ¿Pero en quién? ¿En los partidos políticos? ¿En el amigo? ¿En el disque amigo que me está invitando a tomar o me está invitando a fumar? Esos no son amigos, mis hermanos. Un amigo es el que te da un consejo, un amigo es el que te lleva a la congregación, un amigo es el que está contigo en las buenas y en las malas. A eso, mis hermanos. ¿Okay? Invitación a la esperanza. Recibir lo que esperabas cuando buscamos a Dios como de costumbre. Congregarnos no es todo, mis hermanos. Congregarnos no es todo, mis hermanos. Cada uno de los que estamos aquí nos podemos involucrar en la obra de Dios. Que todos debemos estar involucrados, ¿eh? Aquí no es opcional, aquí no es si quieres, sino todos nosotros debemos estar involucrados en la obra del Señor. Porque todos podemos servir, todos tenemos manitas, piecitos, ¿verdad? Y todos podemos hacer algo para la obra de Dios. Aún juntar una silla, ya estamos sirviéndole al Señor. Ir y compartir el Evangelio, también eso es servirle al Señor. Entonces, mis hermanos, tenemos que despertar como iglesia. Tenemos que despertar. Y como dice Hebreos, parece que sí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando ves que ese día se está acercando. Amén. Vamos allá a mismo Lucas 4, 17, 19. Dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, mis hermanos. Aquí Jesús está declarando que el Espíritu del Señor está sobre Él, mis hermanos. Necesitamos el Espíritu Santo, mis hermanos. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, mis hermanos, podemos estar aquí mucho tiempo y no podemos avanzar. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder ir, como dice aquí la palabra. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, mis hermanos. ¿Okay? No podemos estar sin el Espíritu Santo, mis hermanos. Cuidado si no está el Espíritu Santo en nuestras vidas, mis hermanos, ¿verdad? Ahí en Hechos 1:8, adelantito, dice que recibiréis dice Hechos 1, capítulo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, mis hermanos. Amén. Tenemos que estar, mis hermanos, en la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, mis hermanos. Es la palabra de Dios la que me va a traer la fe. Es la palabra de Dios la que va a hacer que mi fe vaya en aumento cada día. Es la que me va a dar el crecimiento, mis hermanos. ¿Okay? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que se acerque a Dios, crea que la hay, mis hermanos. Amén. Vamos a terminar de leer Lucas, ya para terminar. Ahí mismo Lucas 4. Dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles:
Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído y que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en la tierra. Y añadió: de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Amén. ¿Qué pasó aquí, mis hermanos? Ellos no pudieron entender, comprender lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Ellos no entendieron. Al contrario, se enojaron, se llenaron de ira y lo querían despeñar. Amén. O sea, ellos no entendieron que sí se puede, mis hermanos. No entendieron que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Que tenemos que llenarnos de las cosas de Dios, mis hermanos. Sí se puede cambiar, sí se puede transformar, sí se puede hacer todo, mis hermanos, pero solamente, mis hermanos, estando en Cristo, mis hermanos, en el verdadero que es Jesucristo, mis hermanos. A Él sea toda la gloria y a Él sea toda la honra esta tarde, ¿verdad? Y yo te invito para que todos los días tengamos un tiempo de oración, un tiempo de lectura bíblica, mis hermanos. Es lo primero que tenemos que hacer. Ya lo otro es secundario, mis hermanos. El trabajo, el alimento. Porque si estamos bien con Dios, Dios nos va a bendecir. Y nos está bendiciendo. Nos ha bendecido. Dice que Él no ha visto a un justo desamparado, mendigando pan, mis hermanos. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere dar. Porque es un Dios que da. Es un dador por naturaleza. Ya nos dio a su Hijo. Te puede dar muchas cosas más, mis hermanos. Pero tenemos que estar en las manos de Dios, mis hermanos. No hay otra opción. Solamente estar en Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos la gloria y la honra esta tarde, noche, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Yo te pido, Padre, que podamos, Señor, estar siempre, Señor, en los caminos, Señor. Que estar siempre en tu palabra, Señor. Señor, que no nos alejemos en ningún momento, Señor. Que no nos gane el mundo, Señor. Que no nos gane, Señor, la flojera, Señor. Que no nos gane, Señor, la sabiduría humana, Señor. Sino que siempre, Señor, que tú seas nuestra vida. Que tú seas, que podamos decir: Jesús es mi vida. Señor, no podemos depender de nadie más, solamente de ti, Señor. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna, Señor? ¿Y a dónde iré, Señor, si en todos lados está tú, Señor? Gracias, Padre, porque en el tiempo, Señor, que tú nos viste, Señor, nos aceptaste, Señor, como tus hijos, Señor. Aún, Señor, en nuestra vida pecaminosa, Señor, tú nos aceptaste, Señor. Y gracias por eso, Señor. Gracias, Padre. Señor, permítenos llegar con bien a casa. Permítenos estar con la familia, Señor. Permítenos dormir, Señor. Tu palabra dice que en paz me acostaré y así mismo dormiré,
porque solamente en ti, Señor, puedo estar confiado, Señor. Señor, que podamos llegar con bien. Líbranos, cúbrenos de toda violencia, de todo lo que está pasando en este mundo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. A ti la honra y la gloria, Señor, por siempre y para siempre, Señor. Amén, amén.